es un placer que se recuerde a la partera. Esto es de lunes a lunes y a cualquier hora. Y si no lo haces con felicidad, aunque no te guste tanto levantarte a las 3 de la mañana, obvio, pero igual tiene que entenderse por dónde va nuestro Es trabajo. lo que vos decías de la vocación, ¿no? Total. De lo que se siente. La sensación que me dio a mí el ver salir una personita del cuerpo de una mujer fue tan fuerte que dije, qué bárbaro. Y siempre digo esta frase, no hay películas de ciencia ficción que te muestre esto que está sucediendo ahora. Espera a que este bebito o bebitas esté bien y que esta persona que tiene este bebito esté bien hasta último momento, pero puede suceder. En el contexto citadino en donde nosotros nos movemos, esto no se cuestiona. Entonces también uno debe estar para esa persona que está delante. Tener conciencia de cuánto nos enseñan los hijos, hijas. ¿Está? Y si uno no está atento a eso, te lo perdiste. Que si hay un puente, y este es el puente del apego, de la amorosidad, que se entienda que acá comienza y que uno debe transitarlo con inteligencia. Y ser inteligente es observar a los hijos y aprender. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Puentes al mundo laboral. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema vinculado a la salud, a la natalidad, al desarrollo de la vida. Y para eso trajimos a este espacio a Majo Prieto. Majo es licenciada en obstetricia. Es consultora también en el campo de ESI, de sexualidad, y es arte terapeuta. Lidera espacios, talleres de creatividad, de transformación a través del arte y donde trabaja temáticas vinculadas al campo de la sexualidad, el embarazo, el parto y bueno, y desde ya toda la beta artística. Así que nos parece muy interesante poder abordar estos temas junto a ella. Majo, bienvenida. Y quiero decir algo más antes de dar la bienvenida porque para mí es muy especial esta entrevista porque Majo es quien me acompañó en mis 3 embarazos, con lo cual puedo dar fe del acompañamiento que ella hace, de su profesionalismo y bueno, y desde ya que es muy lindo poder tenerte. Bueno, muchas gracias, Sil, porque la verdad que es un placer. Es un placer que se recuerde a la partera. Que creo que te lo dije cuando nos comunicamos y me parece genial que tengamos como un lugar, ¿no? Más allá de que estamos en un momento súper importante, como de pronto es tan corto en lo que es después la vida de esas niñeces y nos volvemos a ver en todo caso cuando ustedes vuelven a tener otro hijo. Así que se acuerden de nosotras, nos gusta mucho. Claro que sí. Bueno, y justamente para entrar en eso, ¿cómo es trabajar como partera, como licenciada en obstetricia? Hablábamos también fuera de este espacio de la cámara, bueno, cómo algunas personas pueden tener la duda, cómo se forma uno para llegar a eso, ¿qué implica? Bueno, primero tenés que tener vocación. Yo creo que hay trabajos en donde uno los puede hacer en automático y también, bueno, la necesidad hace cosas, ¿no? Pero creo que para hacer este tipo de acciones uno debe tener vocación de ser esto, de querer acompañar procesos, de querer estar, de ponerse en el lugar del otro. Y creo que es lo que hace en muchos aspectos la medicina como la educación también. Después hay que pasar por la Facultad de Medicina, son 5 años, se estudia la licenciatura en obstetricia. Hay que hacer CBC como se hace en otras carreras de la UBA, si es que se va a hacer en la UBA. Lo que pasa es que la carrera está en La Plata también y en otras provincias, pero yo hablo de lo que yo transcurrí, digamos. Y después haces residencia o concurrencia, igual que cualquier profesión dentro del ámbito de la medicina. Y de ahí en más, cada una o cada uno
hace su perfil dentro de la obstetricia también. Vos nombrabas algunos de los aspectos de donde yo soy muy curiosa y lo que me va gustando, me gusta mucho investigarlo, me gusta mucho estudiarlo. De hecho, sigo estudiando hoy en día, a pesar de mi edad. Pero me gustó mucho siempre trabajar con adolescencia. A partir de ahí, entonces dije, bueno, siempre di charlas sobre educación sexual cuando la salud tomaba este tipo de temas, cuando educación toma la ESI, y que la verdad que hicieron un proyecto espectacular. La ESI es la educación sexual integral, ¿sí? que se imparte en colegios y demás. Entonces dije, bueno, yo no me quiero perder esto, yo quiero ser parte de esto. Así que hice una consultoría, una diplomatura en ESI, y además le agregué una consultoría en sexualidad porque surgían dentro de la ESI mucha problemática. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de todo, ¿no? Desde cómo te sentás, cómo hablas, después lo que elegís. Pero es más complejo. El parto tiene que ver con la ESI. La postura de ese cuerpo gestante, de la manera en que quiere que se lo traten, eso habla del respeto, de lo que yo quiero en esta posición en la que estoy, y por supuesto en cómo voy a ser como padre, madre o sadre. ¿Qué expectativa tengo de esos hijos o hijes y qué me van a poder devolver y qué voy a aceptar y cuánto voy a aprender? Que me parece que es súper importante tener conciencia de cuánto nos enseñan los hijos, hijas. ¿Está? Y si uno no está atento a eso, te lo perdiste. Y me parece que es re lindo. Así que bueno, esto es un poco mi... Sí, por supuesto, pensaba, es lindo, complejo y desafiante. Sí, pero claro. ¿No? Porque dentro de lo que fuiste nombrando hay tantas cosas que uno desconoce cuando se embarca en la búsqueda de un hijo, en un proceso como el embarazo, en la llegada al mundo de sus hijos. ¿No? Es un mundo por conocer. Total, que de hecho la baja de la natalidad, que también lo charlábamos hace unos instantes, que tiene que ver con que el proyecto de hijos sea un proyecto de vida, sea un proyecto con alguien o solos o solas, pero que sea un proyecto porque no termina nunca. Y vos todavía estás con edades peques, pero quienes tenemos hijos ya e hija con edades más grandes, sabés que está siempre, ¿no? Y me parece súper importante que sea un deseo el maternar, el paternar. No puede ser algo aleatorio o algo impuesto o algo que debe ser. Y los números que nos muestran hoy, más allá de lo económico, más allá de lo que sucede en cuanto a las relaciones, que bueno, podemos hablar de mil cosas, pero cómo se instrumentan las familias hoy y qué interés hay por la convivencia y qué sé yo, creo que también hay un deseo por maternar o por paternar que implica un dar no solo lo económico, sino el tiempo. Por supuesto. Que lleva, ¿no? El tiempo en que... Y uno no es que deja de hacer cosas porque... No, uno tomó este proyecto, estamos en esto ahora y después por ahí puedo volver a retomar alguna actividad que yo tenía ganas. Además, que bueno, que en mi caso yo la verdad que no siento que he dejado cosas porque soy mamá. Me habita muchísimo la maternidad, me encanta. Y he vivido esto que me preguntabas un poco cómo articular el trabajo con la vida. Bueno, a veces he estado en los actos de colegio de los chicos, a veces mamá no llegaba. Claro. Y muchas sí estuve, y mis hijos que se criaron e hija que se criaron con esta madre que no tienen con quién comparar, que siempre les digo, saben que, bueno, estoy ahora, pero capaz que en un rato me tengo que ir. Claro, porque en ese sentido tu agenda no es tan programable como otros trabajos. Exacto. Que de hecho no sabes cuánto me cuesta programar hasta un café con una amiga. Que me dicen, la semana que viene nos encontramos. No. Armemos ese día. Y capaz que si me lo armás ese día, no sé, hacemos café, comida y paseo. Aprovechemos todo en uno. Exacto, sí. Pero es muy difícil y uno vive pendiente. En su momento vivía pendiente del Viper, que teníamos un Viper que ustedes casi ni conocieron, pero era un aparatejo que me llamaban desde una operadora, qué sé yo. Y después, bueno, el tema del celular, la verdad que
a mí o a quienes tenemos estas profesiones, nos han facilitado muchísimo la vida. Claro. Sí. Y desde ese lugar, ¿cómo es que se acompaña? En el embarazo, en el parto, ¿cómo es tu rol puntualmente? Mirá, ¿Contás con un equipo? ¿Cómo te sí, en desempeñas? general siempre tenés a alguien que te cubre, porque también nos pueden pasar cosas. También puede ser el cumpleaños de alguno de nuestros hijos, suponete. Entonces siempre tenés que entiendo que quien te conoció durante un proceso no es tan fácil que te cambie la cara a último momento, pero bueno, esto es parte. Yo trato de estar siempre, pero a veces me sucede que no, que esas cosas no me pasan, que bueno, que la vida además tiene otros vértices. Y, y uno trata de ser, o por lo menos lo que yo traté es como de formarme mucho desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde comprender al otro, ¿no? Entonces, la partería no solo acompaña el parto o el embarazo y el parto. Nosotros hacemos todo lo que es normal. Podemos detectar patología, pero no la podemos tratar, por ejemplo. Y en general en los partos podemos hacer los partos normales, siempre acompañados de un médico por si algo, con un obstetra, por si algo se complica, porque entonces trabajamos en equipo. Y eso es re importante también que se sepa. Yo creo que nosotros necesitamos, por supuesto, que al médico, y el médico también nos necesita a nosotras en ese transcurrir de los trabajos de parto, en lo que va sucediendo, en la contención, porque nuestra formación tiene más que ver con eso. Y después, bueno, lo que uno decida hacer de su carrera. Yo creo que soy mejor partera o licenciada en obstetricia hoy que lo que era antes, pese a que tenía por ahí otro mucho más, no sé, uno tiene como es más joven, como un espíritu, o qué sé yo tenía 4 noches sin dormir y era como, está todo La bien. Hoy resistencia. no tengo una noche sin dormir y Y estoy se muy siente. complicada, se siente, ¿no? Esto digo. Pero creo que es súper importante. Nuevamente, acá viene la ESI a traernos este tipo de información al parto, el ser empático, el acompañar, el que entender como partera que te van a llamar a cualquier hora. Los partos no se hacen a las 3 de la tarde siempre. Hay por ahí personas que uno ha entrevistado para que completen un equipo y que me han preguntado, bueno, ¿cómo? ¿Los fines de semana también? O sea, como que no tiene validez casi la pregunta, claro. Esto es de lunes a lunes y a cualquier hora. Y si no lo haces con felicidad, aunque no te guste tanto levantarte a las 3 de la mañana, obvio, no siempre vas a ir. El primer llamado decís, ay, pero igual tiene que entenderse por dónde va nuestro Es lo que trabajo. vos decías de la vocación, ¿no? Total. Que se siente. Yo vuelvo a elegir ser partera, ¿eh? Pese a que desarrollé otras cosas y me encantan, y en este momento como arteterapeuta me siento súper íntegra porque pude un poco como aunar la salud y el arte, que también son cosas que me habitan mucho y bueno, y lo hago con muchísimo amor. Pero yo vuelvo a elegir ser partera. Perfectamente. No sé. Es así. ¿Lo supiste o lo sentiste siempre como esa vocación o Sí, fue algo que se desarrolló al momento de elegir? sí. Yo de chica siempre dije que iba a hacer algo que tuviera que ver con la medicina. De hecho, jugaba con muñecas que las arreglaba y fíjate qué loco, como las muñecas yo las sentía que eran muy lindas, agarraba almohadones y decía que bueno, que este almohadón era tal o cual y que yo lo podía, como si fuera una cirujana que actuaba sobre eso, ¿no? A los 15 años vi mi primer parto, porque ya sabía que estaba ahí en cuarto año, que me iba a ir. Nací en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y que venía a estudiar y que quería esto, y quedé fascinada. Y es una sensación que trato de transmitirle, por ejemplo, a los papás o a quien acompañe en este momento a la pareja de la persona que va a tener su bebé, porque la sensación que me dio a mí el ver salir una personita del cuerpo de una mujer fue tan fuerte, que dije, qué bárbaro.
y siempre digo esta frase, no hay películas de ciencia ficción que te muestre esto que está sucediendo ahora. Así que yo me quedé como con eso Impactada. y me sigue, viste, como que me sigue emocionando. Es una sensación que digo, guau. Sí. Bueno, iba a preguntarte justamente, contás la anécdota teniendo 15 y siendo Sí, testigo, ¿no? De sí. esa situación. Pero, ¿qué significa para vos ser parte de ese equipo que ayuda a que esa persona venga al mundo? Y es re importante. Y de hecho tengo la suerte de trabajar con prácticamente las mismas personas desde hace, no sé, 20 y pico de años. Si no son 30 ya. Eh, y, y nos conocemos mucho y es como que somos, ser parte de un equipo es como ser mano derecha o mano izquierda del otro, ¿no? Tiene que ver con eso. Y bueno, y son relaciones que tenemos que de pronto no sos esos amigos que te juntas el fin de semana, pero que estamos desde algún lugar, ¿no? Sí, No sé. de un poco entender o inferir cómo el otro también va a actuar Totalmente. en ese Y momento. sé qué pasa y mirarnos y saber hasta dónde Mm, y qué vamos a seguir haciendo. Y es re importante eso, sí. porque estamos al servicio de esta persona que va a tener un bebé y a veces, como decías, no siempre las situaciones se vuelven amorosas y románticas. Ujú. El parto puede ser ag- puede, puede ser como complicado, puede ser trabajoso y lo es para todos, ¿eh? Y puede ser muy estresante porque en el 90% de la obstetricia, cuando todo viene al pelo, está todo bien. Cuando se complica ese 1%, no tenemos muchos tiempos. Hay la cascada de coagulación del cuerpo embarazado actúa distinto a cualquier persona que no está pasando por esto, ¿no? Que no tiene un bebito. Y hoy en día, principalmente, ninguna persona que se embarque en este proyecto quiere un resultado adverso. Mm. O sea, en otros momentos de la historia, en otros siglos atrás, o hoy en día en alguna provincia o en algunos lugares donde estén muy pobres, o en algún país que sea muy pobre, por ahí estos resultados son factibles. O sea, uno espera a que este bebito o bebitas esté bien y que esta persona que tiene este bebito esté bien hasta último momento, pero puede suceder. En el Mm. contexto citadino en donde nosotros nos movemos, esto no se cuestiona. Entonces también uno debe estar para esa persona que está delante. Sí. Me traes un tema que me parece súper importante y súper sensible, porque, bueno, es verdad. En algún momento, leyendo mucho sobre el tema de las pérdidas también en el Sí. embarazo, me encontraba con estas frases o este término que decía la ingenuidad, ¿no? A Mm, veces con la que uno aborda también estos procesos, mm, que a veces es una protección, sí, porque si uno se embarca temeroso de todos los riesgos asociados, puede ser dificultoso emocionalmente hablando, ¿no? Pero es cierto que a veces hay complicaciones. sí, Uno lo pensaba en estos términos cuando se va a internar por un embarazo, por un parto próximo. Bueno, siempre es con la expectativa de una situación feliz, positiva y feliz, exacto. ¿no? Son pocas las veces en donde uno siente, no, bueno, esto me embarco, me interno, digamos, por otro motivo. Pero es cierto que a veces las cosas pueden salir mal. Vos has Sí, estado sí. en uno de esos momentos, en mi caso personal, Mm. ¿no? En la pérdida de un bebé. ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se trabaja? Mirá, se debe estar. Es re importante poder retomar esto desde el acompañar amorosamente, entendiendo al otro, ¿no? Y dándole los silencios y el lugar y la palabra justa. Y yo siempre digo que uno acompaña que físicamente las cosas funcionen, pero después lo emocional tiene que seguir trabajando. Y la pérdida de un Mm, hijo deseado, porque muchas veces hablamos del IBE y del ILE, que es ley y que la verdad que viene a completar un montón de situaciones para muchas mujeres que puedan estar bien y que puedan tomar otras decisiones y demás. Bueno, pero digamos que cuando la pérdida se da
en un deseo de embarazo, y hoy en día tenemos las posibilidades de saber que ese feto, que todavía es muy reciente, que son posiblemente células que se están, pero que ya sabes que existen y que está y que late, y que hay quienes le ponen el nombre, y todavía es un proceso que falta ver qué pasa. Ujú. Yo siempre digo, hay que ver ese hijo hasta dónde puede, ¿no? Y entender que si esa pérdida fue muy significativa porque estaba puesto el deseo en eso y el proyecto, es un hijo más que Ujú. llegó hasta donde pudo. Entonces, también creo que esto en algún punto sana, o por lo menos acompaña. Claro. Creo que está bueno y debemos estar, y las parteras acompañamos procesos. Entonces, hoy en día, que tenemos una formación mucho más importante, eh, estamos habilitadas y bueno, ya te digo, cada una después verá qué competencias va sumando a su hacer para poder acompañar estos espacios. Tal cual. Recuerdo, no, sin ser demasiado autorreferencial, ¿no? Pero quiero destacar algo de mis recuerdos, ¿no? En relación a aquellos momentos donde me acompañaron, ¿no? Cuando sucedió el momento que yo fui a la clínica y que veníamos conversando, que no había movimientos y demás, bueno, vamos rápido, ¿no? Ahí enseguida tuve tu contacto y al momento de llegar, hacer la ecografía, notar que no había latidos, la primera en llegar, ¿no? Fuiste vos, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? De la velocidad, de la cercanía, Mm, y era un momento de mucha angustia desde ya, pero mucha duda. sí, ¿Qué claro. hacer? ¿Qué se hace acá? ¿No? Mm, ¿Qué se hace? No sé. Y me acuerdo que a pesar de todo ese momento de desconcierto y de angustia, me transmitiste tranquilidad, ay, qué bueno. ¿no? En esto de pensar, bueno, esto es así, ¿qué decisión querés tomar? ¿Qué querés hacer? ¿Querés tener a tu bebé después? Yo me acuerdo que dije, no sé, y Mm, vos me asesoraste. Eh, Digo esto que es muy profundo y muy sensible porque digo, qué importante esa figura en esos momentos. Un otro que no tenga la respuesta, pero sí te pueda acompañar y sostener, ¿no? Creo que es muy importante desde ese lugar, ese rol. Por supuesto, la figura del médico también, sí, 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 claro. pero, pero justamente como vos decís, es acompañar un proceso. Total. Y estar para el otro. Esto es re importante. Mm, Que uno está, cuando a vos te cae como esa ficha, viste, de que, para, mi trabajo va por acá, yo estoy, esto es estar a mm, disposición, ¿no? Entonces, creo que por eso uno puede hacerlo con amor y agradezco que traigas esto y que haya sido asertiva porque si bien creo que tiene que ver con algo que puede ser de cada uno, de la manera de manejarse y de decir y de hablar, también hay que tener una preparación para esto, para claro que que esa sí. idea se te venga, para que Mm, esto no sea contraproducente, ¿no? tal cual. Sí, yo recuerdo en muchas de las intervenciones cuando estuve internada en ese momento, digo, qué importante es que se trabajen los profesionales que acompañan. Digo, esto mucho más tarde, tal vez en el momento Obvio. lo sentía desde la necesidad, ¿no? De esa mano, esa caricia. Pero qué importante que los profesionales puedan tener esa mirada también, Sí, ¿no? En lo emocional, en la sí, contención, porque se gana mucho, se sí. alivia mucho. Y creo que esto se ha trabajado en los últimos años, todavía tal Mm, vez falte, que correrse de esa medicina hegemónica que nos enseña un montón, mm, ¿está? Porque la licenciada en obstetricia no solo contiene, sino que además sabemos mucho de obstetricia, claro, porque hacemos esto. Y la obstetricia, o por lo menos la partería, tiene esta cosa de la manualidad, de poder saber, de tactar, de tocar esa panza, de sentir un montón de cosas. Entonces tiene lo práctico, tiene lo que contiene y tiene también el saber del libro, ya te digo, de la medicina, de lo catedrático. Nosotras habitamos congresos internacionales, tenemos como nuestras asociaciones, presentamos trabajos, además tenemos toda esa parte académica, ¿no? No es que...
Por supuesto, y de hecho cuando se hacen los conocidos cursos de preparto, ¿no? Es tan importante cuando uno sobre todo está cursando el primer embarazo que nos dice, bueno, todo es por descubrir, todo es por comprender, sí, entender. Y a veces uno en el tiempo de la consulta con el médico o no llega a preguntar o no se anima y tal vez en el otro espacio. Claro, bueno, pero ahí es cuando el equipo es interdisciplinario, ¿ves? Y cuando uno trabaja en equipo. Por ahí la consulta tiene más que ver con una cosa y lo que se me va ocurriendo o me quedó pendiente de la consulta o deriva de ahí, yo sé que tengo el tiempo en las charlas de parto como para poder desarrollarlo. A mí me gusta darle como, es medio chicle mi curso porque nunca sé cuándo empiezo, pero a veces nunca sé cuándo terminan las charlas porque derivan en preguntas y yo, hoy en día es todo muy virtual y ya no nos vemos muchas veces en las charlas, que incluso hasta pienso que sería casi imposible vernos en un lugar todas las personas que tengo que reunir con los trabajos, con que mucha gente vive más alejado de capital y demás. Entonces la virtualidad en algún punto nos acerca, pero en algún punto tenemos que tratar de que sea lo más amoroso posible y poder sacarnos un montón de dudas o que se saquen las dudas que necesiten, por lo menos en la medida en que se las pueda responder, ¿no? Porque puede ser que algo tenga que investigar. Como todo. como todo. Bueno, esto me lleva dentro de un último bloque de esta charla, me quedaría hablando horas con vos, Majo, pero en este último tramo nosotros, haciendo metáfora con nuestro nombre, Puentes al Mundo Laboral, pensamos en esta cuestión del puente que uno transita, y vos has transitado en tu experiencia muchos de estos puentes, y tomando esto último que hablábamos de tu trabajo con las familias que están esperando un hijo y todo el proceso que desarrollás, si tuviéramos que pensar en una familia que hoy está empezando a desarrollar este proyecto, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Bueno, que si tienen ganas es divino, que es para siempre, que el comienzo, que el nacimiento, el parto en sí, que lo tienen que vivir, si es una pareja, que lo tiene que vivir en pareja, porque me parece que es re lindo comenzar juntos esta situación, esto que va a suceder después. Viste, el primer hijo nos hace papás, mamás, o dos papás, o como sean, estén conformadas las parejas, ¿no? O sola. Y es muy fuerte lo que sucede. Entonces es súper importante vivirlo juntos, el estar. Más allá después, si cómo fue el parto, o si la pareja es varón, diga, me impresiono, no quiero ver, o si veo sangre me desmayo. No tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver con arrancar juntos esto, con sostener, comenzar a construir el apego. El apego es la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con nuestros hijos para siempre. ¿Sí? Desde cómo los agarramos, de cómo los podemos no me sale la palabra, contener, y esto es para siempre. Entonces creo que el mensaje es ese, que si hay un puente, y este es el puente del apego, de la amorosidad, que se entienda que acá comienza y que uno debe transitarlo con inteligencia. Y ser inteligente es observar a los hijos y aprender. Para mí eso es fundamental. Y uno aprende todo el tiempo. Corrernos del adultocentrismo y estar a disposición. Sí, y uno se equivoca también, ¿no? Se equivoca. Es parte de ese aprendizaje. Y eso no quiere decir que uno no eduque desde un lugar correcto. Y a mí creo que hay límites que corresponden, que los chicos necesitan el límite. El abrazo es un límite, ¿sí? Y ojo con esto de que también puede haber amores que puedan ser destructivos. Entonces tenemos que tener conciencia todo el tiempo de esto. Creo que tenemos que ser muy inteligentes para poder llevar adelante. Muy inteligentes en el sentido de ser observadores, ¿no? Sí, no la inteligencia pensada en términos lógico-matemáticos. Exactamente, sino en esto, en el ser observadora de esto que nos está pasando, de qué dije yo, por qué lo dije. Bueno, mira, y los chicos necesitan límites, creo que sí. También, porque, bueno, vamos a hablar un poco de la crianza, de los diferentes modos de crianza, y
y cambiaron muchísimas cosas para bien. Será, no sé, otra charla. Por supuesto que sí. Ahí tenemos un tópico muy interesante para seguir trabajando. La crianza respetuosa y demás. También está el tema del parto respetado, ¿no? Total. Y hay cuestiones Total. consideradas en relación a eso. Y creo que bueno, también es interesante, en un momento vos decías, ¿no? La posición, que también es sexualidad, pensar en la posición del cuerpo, en cómo, en las decisiones que tomo. Totalmente. Y en cómo quiero este parto, y charlarlo con quien vaya a acompañar. Esto a veces, bueno, por ahí hay sistemas de salud en nuestro país en donde por ahí no se conoce al profesional que va a estar. Entonces hay formularios donde uno puede contar de qué manera quiere el parto. Pero a veces ese formulario es tan duro que está bueno como por ahí, bueno, charlarlo también. Hay que ver si el profesional es como, está abierto a escuchar. Y todo es bueno, las relaciones humanas son como complejas en un momento en donde una de las partes está muy sensible. Claro. Pero creo que hay que hablar todo, hay que decir de buena manera lo que quiero, y preguntar. Y la gente debe preguntar. Para terminar, ¿no? Hacer como una última pregunta en relación a este puente que hemos transitado hoy en esta charla. ¿Qué podrías destacar o subrayar, ¿no? de esta charla, de esto que conversamos, o de algunas pinceladas de lo que pudimos charlar hoy? Bueno, creo que espero haberles dejado de qué se trata mi profesión. El ser licenciada en obstetricia o partera, a mí la palabra partera me gusta mucho. Creo que queda claro que es acompañar procesos, ¿está? Y bueno, nada, que la gente pueda sentirse lo mejor que se pueda sentir en un momento tan significativo como es la llegada de un hijo o hija. Es súper importante. Y no solo eso, sino que además nos hace madres, padres, sadres. Y esto es para toda la vida. Totalmente. Bueno, agradecerte por tu espacio, por tu amplitud, tu claridad, tu calidez. Bueno, en mi caso personal, agradecerte por estar en momentos tan importantes. Coincido con lo que decís. Sí, un placer enorme, y me encanta estar, y me encanta recordar situaciones que hemos pasado. Sí. Así que me encanta. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo recorrido. Por supuesto que nos seguimos encontrando en próximos episodios. Gracias por acompañarnos. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.